Utilización de funciones o métodos. Antes de continuar con este vídeo, se recomienda tener un poco de conocimientos en declaración de variables. Este punto básico lo he explicado en videotutoriales anteriores. Estos los pueden encontrar en la página principal del blog, en videotutoriales. En caso de no tener mayor problema con las variables y los tipos de datos que existen, sigamos adelante con este vídeo, en el cual les voy a explicar un poco acerca de cómo utilizar funciones y métodos en CBuilder 2010. Bien, comencemos entonces. Como pueden observar, tengo el Builder 2010 abierto con un proyecto nuevo, el cual consta de dos ventanas. Forma 1 y Forma 2, las cuales tienen un botón que por el momento no hace nada en ambas ventanas. Si presionan la tecla F12, se muestra el código de la ventana, y si la vuelve a presionar regresamos a la forma. Para comenzar con nuestro tema presionamos entonces F12 para ir a la vista de código de nuestra ventana, y como pueden observar solamente nos encontramos con unas cuantas líneas. Las primeras son la cabecera de nuestra forma y se puede observar que se cuenta con una función o método vacío, el cual es un constructor de la clase. Bueno, ahora no pretendo hacerles complicado el vídeo, por lo que vamos a pasar a lo simple. Funciones. Una función no es más que un simple nombre cualquiera con un paréntesis que abre y otro que cierra siempre al final del nombre de la función. Esto es una función. Sin embargo, nos falta el cuerpo de la misma, un bloque donde le programamos todo lo que queremos que realice la función cuando sea ejecutada. En este caso solamente le vamos a agregar una instrucción, la cual es mandar un mensaje a pantalla, mandar una alerta que diga hola mundo. Como pueden ver, he terminado de programar una función. Ahora la vamos a ejecutar desde el botón de la forma. Presionamos F12, le damos doble clic al botón y se abre el editor. Ahí voy a poner el nombre de la función con sus respectivos paréntesis que abren y cierran indicando que estamos invocando a una función. No olvidar el punto y coma para indicarle al builder el término de la instrucción. Listo, ahora tenemos una función con su respectiva llamada a ejecutarse. Si la probamos. Podemos ver que se ejecuta la instrucción que manda el mensaje, a pesar de que la instrucción no está programada en el botón, sino en la función que es llamada por el botón. De esta manera podemos programar alguna tarea en específico que tiene que ser accesada por varios botones o rutinas, y no tenemos que repetir el conjunto de instrucción por cada botón. Simplemente se ponen las instrucciones en una función y quedan listas para ser utilizadas por una simple llamada a la función. Pareciera que ya comprendimos las funciones, pero esperen un poco. ¿Qué pasa si muevo de lugar la función? La pondré más abajo, después de la función del botón. Compilamos y el compilador no reconoce la llamada a la función hola. Esto es porque, como todo programa comienza a leer las instrucciones el compilador de arriba hacia abajo, y al llegar a la llamada de la función, aún no conoce la función hola, por lo tanto es necesario presentársela al compilador de la siguiente forma. Se pone en la parte de arriba el nombre de la función con sus respectivos paréntesis y el punto y coma. ¿Lo ven? Simple. Esto que acabamos de hacer se le llama declaración de funciones. Para dominar las funciones es necesario recordar estos tres pasos esenciales que componen a una función. 1. La declaración de la función. 2. El cuerpo de la función o desglose de la misma. 3. La llamada a ejecutarse la función. Por ahora, si comprendes estos tres puntos, ya la llevas de gane. Comencemos a poner sabroso este asuntito. ¿Recuerdas que las variables se declaran de un cierto tipo de dato? Numérico, booleano, alfanumérico, etc. Pues lo mismo ocurre con las funciones, también son de cierto tipo de dato. En otras palabras, al ejecutarse una función pueden ocurrir muchas cosas. Puede que marque error en alguna de sus instrucciones, puede que termine con éxito, puede que se necesite que al término de la función esta nos devuelva un valor, un dato, de algún tipo. Tal vez la función realiza un cálculo complejo y al término de la misma nos debe dar ese resultado de alguna manera cada vez que la mandamos llamar. Hagamos unos pequeños ejemplos. 1. Que la función no devuelve ningún valor al ser ejecutada. ¿Cómo se declara? Simple, con un void en la declaración y un void antes del nombre de la función donde se detalla la misma. 2. Que la función nos regresa una cadena de caracteres, entonces anteponemos al nombre de la función la palabra reservada ANSYSTRING, y también lo ponemos en el desglose de la función, antes de nombre de la misma.
Si compilamos así el programa corre sin problemas, mas sin embargo nos muestra un warning o advertencia, indicando que la función debe de regresar un valor al final de ejecutarse. Para ello debemos agregar al final de las instrucción y antes de la llave de fin de bloque de la función, una instrucción que hace que la función retorne un valor. Debemos agregar un return y un valor o variable punto y coma. En este caso vamos a hacer que regrese el hola mundo. Y que sea la función del botón quien mande la alerta del valor que regresa la función. Como lo pueden ver aparentemente es lo mismo, con la diferencia de que ahora el botón es el que muestra el mensaje, y la función solo le da el mensaje que tiene que mostrar. Si lo corremos da el mismo resultado. En este punto ya casi tenemos dominadas las funciones. Sin embargo nos falta otro punto muy importante y se llama parámetros de entrada. Así como la función puede regresar un valor a quien la ejecutó con una llamada, también puede recibir parámetros, valores, datos o mensajes de entrada. Esto depende del tipo de dato que le declaremos como parámetro de entrada. Para declarar parámetros de entrada a las funciones basta con declarar una variable del tipo que queramos, entre el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, tanto en la declaración de la función como en el desglose de la función. Voy a cambiarle a la función que no regrese el valor que tiene fijo aquí, sino que regrese valor del parámetro de entrada. Los parámetros de entrada de una función no es más que la declaración de algunas de sus variables que va a manejar. Si ocupan más se pueden declarar dentro de la misma función, pero ya no serán parámetros de entrada. Al momento de llamarla no es necesario declarar el tipo de dato, solo se necesita poner el valor, dato, mensaje, o variable entre los paréntesis de la función. Si compilamos vamos a obtener un mensaje como al principio de nuestro tutorial. Sin embargo ahora nuestra función recibe un mensaje y regresa el mismo mensaje, y no es ella quien imprime la alerta, sino que el botón la ha utilizado solo como un puente de paso. Bueno amigos, hasta aquí tenemos el manejo de funciones muy elemental. Sin embargo esto no tiene nada que ver con C++, orientado a objetos, es solo programación en C, a secas. Si manejamos las funciones de esta manera solo se pueden llamar o ejecutar desde la misma forma o ventana. Si necesitamos que otra ventana la ejecute no se puede. Nunca la va a conocer el compilador a pesar de agregar la otra ventana en el encabezado de nuestro código. Es por ello que necesitamos utilizar ahora sí, el poder del C++, esto es utilizando clases, en las cuales definimos si las funciones son públicas o privadas, si pueden ser accesadas desde otras clases o ventanas o solo por la clase o ventana dueña. A partir de este punto no se va a hablar más de funciones, debido a que ahora vamos a hablar de C++, el nombre de las funciones ahora cambia, ya no se llaman funciones sino métodos, y métodos aunque sea y funcionen de igual manera. En este vídeo no les voy a hablar de clases, porque es un tema muy importante que necesita bastante tiempo para explicarlo bien, solo les diré que si presionas control F6, el sistema nos posiciona en el archivo .h de la forma, el cual nos muestra que nuestra ventana es en sí una clase que hereda todos los atributos y métodos de la clase form, y nos pone en bandeja de plata, la clase para declarar nuestros métodos en la parte privada o pública, dependiendo si queremos que otras ventanas o clases puedan accesar a nuestros métodos. Ahora vamos a actualizar nuestra clase para que funcione la función anterior como un método de la clase, y lo vamos a mandar llamar desde otra ventana o clase. Si presionamos otra vez control F6, regresamos al archivo .cpp, que contiene nuestra función. Ahora voy a cortar la declaración de la función de esta parte, y me la voy a llevar a la cabecera de la forma, o sea al archivo .h, control F6 y la voy a poner al final del constructor de la clase, en la parte pública de la clase. Hasta aquí le he dicho a la clase que cuenta con un método, sin embargo no hemos terminado, necesitamos que el desglose del método sea parte de la clase. Control F6. Para hacer esto basta con copiar el nombre de la clase de la ventana que es form1 y pegarlo antes del nombre del método con dos puntos, entre el tipo de dato de retorno y el nombre del método. De esta manera se declara en C++ que un método pertenece a una clase. Eso es todo, hemos actualizado una función cualquiera a un método de la clase form1, que es la clase que maneja nuestra primera ventana. Ahora la ejecutamos para ver que sigue todo en orden. Como pueden ver sigue como al principio de nuestro vídeo. Ahora la llamada desde otra ventana.
Pasamos a la ventana 2, incluimos la primera ventana en esta para que pueda conocer sus métodos y atributos que están declarados como públicos. F12, se agrega el include de la forma en nuestra ventana. F12, damos doble clic en el botón, se abre el editor. Declaramos la variable texto de tipo ANSYstring que va a recibir lo que arroja de salida nuestro método hola de la primera ventana. Buscamos cómo se llama la primera ventana en la propiedad name. Se llama form1, la copiamos y procedemos a poner el nombre de la primera ventana, puntero y esperamos. Como pueden ver se listan todos los métodos y atributos que se pueden ejecutar, también pueden notar que existen muchos que no están declarados por nosotros mismos, eso es porque los ha heredado la clase DetForm. Buscamos nuestro método hola, lo seleccionamos, agregamos un mensaje llamada a método, desde la ventana 2. Punto y coma. De esta manera ejecutamos la función, sin embargo necesitamos que la variable texto cachee el valor retornado por el método, entonces le igualamos a la llamada del mismo. Ahora solo nos falta mostrar un mensaje con lo que trae la variable texto. Compilamos. Vamos a cambiarle a la ventana 1, que el botón abra la ventana 2, para poder probar la llamada a nuestra función. Compilamos. Abrimos la ventana 2, y probamos. Como se puede ver, el método solo se utiliza como un puente de paso, ingresamos el parámetro y retorna el mismo para ser cachado e impreso. Espero que les sirva de algo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.